Diario de un desesperado. Friedrich Reck. Octubre de 1940. Este otoño, en mi peregrinación diaria a las fuentes medicinales de Villac, he pasado al pie de los carabancos, junto al Faakersee, en medio de un paisaje cuyo Yeniseiskoa eslavo y cuya melancolía otoñal me recordaban, quitando la amenazadora muralla montañosa del sur, al lánguido abandono de los distritos fronterizos masurianos. En todo. Los pañuelos de color anilina en el pelo de estas muchachas campesinas de grandes pechos ardían aquí y allá como manchas en el paisaje, las pequeñas fondas en las que ahora, en guerra, se sirve una ensalada aliñada con aceite de engrasar, estaban llenas de mugre, sobre todas y cada una de las cosas, y aunque el flemático Tirol oriental está muy cerca, se posaba la conmovedora pobreza e insuficiencia de la frontera. Incluso en Villac. La habitación del hotel en que pernoctaba los días de mal tiempo tiene ya el penetrante estigma de los Balcanes, con un traje bien cortado, aquí se llama tanto la atención que casi se detiene el tranvía. La gran piscina, en la que el benéfico manantial burbujea saliendo directamente de entre las piedras, estaba atiborrada de caballeros sobre cuya frente caía el flequillo de ese portero vienés, el mismo rizo que adorna la frente de nuestro capitán de contrabandistas. Las conversaciones que se oyen en las cabinas de vestuario vecinas son balcánicas, tratan de los precios del cerdo, de negocios con maíz, de mujeres. A veces un chiste sobre Hitler. Pero esa es la excepción. Aquí, en este distrito fronterizo, no se le presta demasiada atención. Y es aquí donde me han asaltado por vez primera los recuerdos de ese verano apocalíptico. De aquellos primeros días del verano en que, con ojos chispeantes de codicia y alegría por el mal ajeno, rentistas con bigotes de foca se apiñaban en torno a los partes victoriosos, sin sospechar que una definitiva victoria de Hitler cambiaría, hasta dejarlo irreconocible, su mundo de rentas medianas y moral solvente. Vuelvo a verlos delante de mis ojos, todo un pueblo embriagado por el éxito de los robos políticos, la chusma chillando de placer en el cine ante el sangriento noticiero semanal, los aplausos cuando unos hombres envueltos en grandes llamaradas saltan como antorchas humanas de tanques que acaban de explotar. Todo vuelve a estar aquí, jugadores de cartas con hedora cerveza que en su mesa de siempre se reparten medio continente, funcionarios de correos que, en su mostrador, hacen muecas de ira cuando no se les saluda con un Heil Hitler, mecanógrafas que se pasean con los vestidos de seda robados en Francia por sus amantes, soldados de permiso que cuentan, fanfarrones, que en Francia se afeitaban con espuma de champán. Al lado de esto, el famoso entusiasmo de 1914 fue un juego de niños, esas ancianas esposas de clérigos que ofrecían en los andenes pobres bocadillos a las tropas no eran más que la expresión de un miedo muy comprensible, que veía acercarse por todas partes la perdición de Alemania y se manifestaba en júbilo y embriaguez a la vista de la impecable movilización y las columnas en marcha. Lo que ocurre esta vez es diferente, es algo malvado, un perverso saqueo de bandidos. En la Alemania burguesa de 1914, que nada sabía de las frívolas apuestas de los miembros del Estado Mayor y de los especuladores industriales, aún quedaba algo de la vieja y crédula decencia de su pasado burgués, algo de ese espíritu, sepultado hoy bajo escombros, fango y sangre, en el que yo creo y por cuya resurrección rezo diariamente a Dios. Esto de ahora es otra cosa, y el síntoma más estremecedor es la total ausencia de íntima simpatía, es el limitarse al resultado material y al botín traído a casa después de una gigantesca correría. Los combates de la caballería en Metz, en 1870, tuvieron su leyenda en pocos días, a pesar de los necios cuadros de Anton von Werner, Sedan tuvo la repercusión espiritual de un enorme drama, e incluso en 1914 los lagos de Tannenberg y las fantasmagóricas noches de niebla de Brzezinski se alzaron a la categoría de legendarias. Aquí, que no cabalgan brillantes escuadrones de coraceros y la guerra la libran en buena medida maquinistas uniformados de ambos bandos, puede que la mecanización absoluta haya contribuido a la completa idiotización de los espectadores. Se aprieta un botón del aparato de radio y le sirven a uno gigantescas maniobras de diversión, pero se olvidan por completo la audacia y la disposición a atacar de los que las planean, no se oye más que el canturreo del altavoz y lo único que queda en la memoria de la guerra, cuando la muerte de un allegado no remite a un determinado episodio, es que la seda que Hiel ha enviado a Teres viene de Turcoa, y que el coñac francés que se beben en los callejones, por así decirlo en tazas de café, lo ha pasado de contrabando tal o cual pagador del ejército. Al cabo de 100 años,
de Waterloo siguen quedando las palabras de Wellington sobre la leyenda prusiana, de Sedan, a cuyo 25 aniversario asistí siendo un muchacho, queda la imagen de un desdichado emperador que buscó en vano la muerte en el campo de batalla y que entrega su espada a son Cherkasen. Pero, ¿qué quedará de la irrupción de este año, que inauguró con este Sedan la tragedia francesa, y que del forzamiento de la línea del Somme? Nada. Estoy seguro de que, al cabo de 3 semanas, de las 800 personas que llenaban la sala del cine ni siquiera 3 unirán una imagen a esos nombres. Es una vieja teoría mía que la gasolina ha contribuido mucho más que el denostado alcohol a la idiotización de la humanidad, y estoy convencido de que todo esto hubiera pasado igual de inadvertido para una masa inglesa o norteamericana. Pero resulta desolador ver al propio pueblo en este estado de negrificación. Se toma nota de los acontecimientos igual que en un domingo se oyen por la radio los resultados de un partido internacional de fútbol, mañana se ha olvidado lo que hoy se saludaba con chillidos y se toma como una obviedad la dulce y agradable costumbre de la victoria, y se vive sumido en una brutalidad y un embrutecimiento de los deseos tras los cuales me parece oír el tronar de una terrible tempestad. Realmente ocurre con los alemanes lo que yo decía no hace mucho, los sótanos, las grutas y las mazmorras en las que toda gran nación tiene encerrados sus demonios, sus pesadillas y sus turbios deseos, se han vaciado. Su contenido se ha escapado como los vientos de la caja de Pandora. La tempestad ruge sobre la vieja y paciente tierra. Alemania, embriagada por sus victorias, está enferma. La elocuencia pública, el lenguaje de los corresponsales de guerra, el lenguaje de los cafés, ha llegado a convertirse, junto con el alemán de los soldados, en un argot de rufianes que hiela la sangre. Los periódicos discuten furiosos con el desterrado Kaiser porque arguyen que en 1916, según quiere la leyenda, impidió el radical exterminio de Londres mediante un ataque a gran escala de los zeppelines. Sencillas oficinistas piden sangre a gritos, viejas damas que en su vida cotidiana conservan un aura de viejos y mejores conceptos. Al hablar de los estadistas enemigos se sirven de un slang que haría ruborizarse a un tabernero de Hamburgo. Entre bastidores, se trafica. Se negocia con cuadros y bronces robados, con depósitos de vino de los que no se sabe si existen, con acciones, medias de seda, fábricas francesas abandonadas, máquinas robadas, caldo de carne concentrado, jabón de tocador y preservativos. Al menos en Berlín, ciudad que visité hace poco, trafican todos, trafican las damas de la nobleza prusiana, trafican las mecanógrafas, los aprendices de droguería y los estudiantes de instituto, sí, se ríen de mí y consideran una insensatez que yo, responsable del bienestar y el futuro de una familia, me quede de brazos cruzados en las cimas del Chiemgau y no aproveche la gran oportunidad. Así están las cosas hoy en Alemania. Es cierto que el sur, escéptico ante el griterío de victoria prusiano, se ha mantenido más limpio, es cierto que el campesino, preso de su vieja e inalterable sabiduría y sus leyes vitales, se encoge de hombros ante la victoria y no participa del ambiente, es cierto que la gran masa de los trabajadores y casi toda la intelectualidad se oponen de forma encarnizada. Pero, ¿qué importa eso? Los grandes manipuladores, la industria y el Estado Mayor, prisionero de aquella desde Ludendorff, sujetan en sus manos con fuerza el instrumento del terror, poseen el monopolio de la opinión pública y tienen así a la gran masa improductiva, asalariados, oficinistas, la mayoría del funcionariado, entontecida hasta la idiotez. El resto, una mezcla del mundo de los negocios y de la nobleza desposeída, oficiales recién creados y oportunistas, se funde en una burguesía desesperada que, más materialista que esa Rusia contra la cual tanto se grita, solo vive del hoy y ni sospecha el juego cruel que ha empezado. Hay una frase que no me abandona, que me persigue desde el final de la Guerra Mundial, una frase que, por motivos completamente distintos a los proletarios, saludo con furiosa esperanza. Una frase del César Birotteau, de Balzac, et c'est la bourgeoisie mme, qui est cautera chanter sanous du Figaro. Y hay que observar que la postura de Balzac, como la mía, fue la de un hombre conservador, y tener en cuenta, además, que entre esta actitud y la del nacionalismo se abre un abismo. Ser conservador significa creer en las leyes inalterables de la vieja tierra. En la vieja tierra, que empezará a temblar cuando un día quiera limpiarse de toda esta basura. Y aquí empieza ese doloroso desgarro que hoy recorre mi corazón, el corazón de todo hombre para el que Alemania no sea idéntica al Deutsche Bank o a la Deutsche Staatsverein.
En el empeño por aplastar incluso los míseros restos de la intelectualidad alemana en esa masa cómoda y amorfa de complacientes verduleros, se me exige la homogeneización por motivos nacionales. La misma deificación de este Estado y del inquilino del cuarto amueblado que se ha convertido en su tirano. La misma adoración por el engaño, el crimen y la violación de los tratados, el mismo griterío, la misma algarabía por los enemigos derrotados que caen como antorchas ardientes de aviones que explotan. Sí, se exige, y esto es en verdad el colmo de la desvergüenza, que se olviden todas las experiencias acumuladas en viajes y en el trato con hombres de relieve de nuestro entorno, y que se hagan propios los eslóganes oficiales del Ministerio de Propaganda referentes al gran mundo, esas opiniones que han traído a casa viajantes y malogrados maestros de escuela disfrazados de diplomáticos y corresponsales en el extranjero. ¿Debo yo, embarcado en mi enfrentamiento con Dios, hacer mía esa frase vil, atea, según la cual es justo lo que sirve a Alemania? Conociendo como conozco algunas de las leyes del devenir histórico y de la geopolítica, voy yo a humillarme a creer, junto con la canalla y la escoria de este pueblo, en la estabilidad de un Estado cuya carta magna es la violación de los tratados y el crimen, y cuyos fundamentos consisten esencialmente en propaganda. Hace poco, en un cine de Berlín, vi aquel noticiero, aquella horrible escena en la que Hitler, al recibir ante el histórico vagón del bosque de Compiègne la noticia de la capitulación francesa, empieza a bailar sobre una pierna igual que un indio, un viejo puerco haciendo el chiquillo, más indigno que aquel desterrado Kaiser que hoy espía en silencio sus pecados, y que, en el momento culminante de los mismos, dirigía la orquesta de la Guardia en el fraternal banquete de Potsdam mientras, en presencia del viejo Francisco José, palmeaba las posaderas azul claro del zar Fernando de Bulgaria, inclinado sobre su mapa de maniobras. Mi memoria alcanza hasta aquella fría mañana de marzo en la que uno de nuestros criados regresó de la ciudad con la noticia de la muerte del viejo Kaiser. Sé que los monarcas están en primera línea para llevar sobre sus hombros, como un manto, la dignidad de sus pueblos. Y sé cómo ennoblece la propia y humilde vida ser un fiel servidor de un fiel señor. Yo, hombre formado en la obligación y la disciplina, sometido a estos presupuestos, rodeado por el júbilo de la chusma del cine, jamás me había avergonzado de mi pueblo tanto como ahora ante la imagen del caudillo saltarín. Me levanté y me fui. Como se advirtió mi oposición, hubo venenosas injurias a derecha e izquierda, se me exigía el mismo tributo de aplauso al puerco saltarín. Si hubiera dado a mis sentimientos una expresión aún más clara, habría sido linchado. Oh, no olvido aquella ardiente tarde de julio en el veraniego Rosenheim, en que los megáfonos públicos rugieron a la tórrida tarde el discurso triunfal de Hitler con su última oferta de paz a Inglaterra, y sobre Alemania cayó una suave llovizna de mariscales recién nombrados. Un aire asfixiante, atiborrado de la lasciva avidez de una multitud embriagada por el éxito, de viejos estrechos de miras que amenazaban con que, dentro de poco habrá que recoger a los ingleses con la aspiradora, aunque con seguridad en su vida habían visto a un inglés en campo abierto, del fanfarrón soldado de permiso, con la obligada oficinista colgada del brazo, que aquí pasa por experto estratega y que, para vencer a Inglaterra, no necesitaría más que 15 días como mucho. Atrapado entre esa multitud enloquecida, sabía que en esa tarde abrasadora ya andaba suelto el espíritu de una terrible némesis. Yo, en medio de millares, estaba en esta hora, con mi certeza del inevitable, no, inglés, más solo de lo que hubiera podido estarlo en el Polo Norte. Yo, aquí, seguro del inevitable final, puedo imaginar muy bien el momento en que, en el primer día de una ocupación inglesa, un subalterno inglés me pegue un tiro porque no tiene nada mejor que hacer. Puedo imaginar muy bien que una victoria inglesa podría repetir inconmensurables necedades políticas de tiempos pasados, y estoy muy lejos del error de ver aquí al demonio y allí a los arcángeles. Pero me es imposible ignorar que con esta danza de la muerte termina una psicosis europea, la del nacionalismo alemán, inglés o norteamericano, que se derrumba en esa danza y que Europa está ante la elección de tirarlo todo por la borda o hundirse ella misma. ¿O es que tengo acaso que considerar como un instinto primario, previsto en la creación, esto que los constructores de las catedrales del gran periodo alemán no conocían, que solo existe desde 1789, y que los nazis, por lo demás siempre presentes como los grandes liquidadores de la Revolución Francesa, han leído aquí y allá en polvorientos discursos de la Convención? He de considerar un instinto primario de los humanos, semejante al amor y el odio,
eso que bajo el manto de lo épico revela por doquier el mercantilismo y la aspiración de poder burgueses, y que hoy resulta tan rancio y pasado como todo el contrato de Rousseau, tan quebradizo y polvoriento como aquel estandarte del girondismo al que el gran Carlyle llamó el peor estandarte de todos los tiempos, imaginable solo en una época de general ateísmo y de fe en nada más que en los sentidos y en la fuerza bruta. Sin duda la IG Farben no podía sino aprobar que Hitler llegara envolviendo su cocina de las brujas en un manto ideológico. Esos mercaderes a caballo del Ruhr sabían muy bien lo que hacían cuando se compraron a este turbio gonfaloniere. Pero, para que esa ideología del mercantilismo no se haga pedazos, debo yo sentirme más unido a un basurero alemán que a aquel historiador francés con el que me carteo desde hace décadas. He de dejar pasar sin replicar que el nacionalismo, que se presenta como protector nato de todas las joyas nacionales de la corona, las trate precisamente con tanto cinismo, tanta brutalidad, tanto salvajismo primitivo como a ninguna otra cosa. ¿Qué importa el bosque de Eichendorff cuando una fábrica de celulosa defiende intereses nacionales? ¿Qué importa una catedral alemana que osa atravesarse en una autopista del Reich? ¿O qué les importa a todos ellos ese ínfimo resto de alma alemana cuando, para preparar una correría armada, convirtieron sistemáticamente en troglodita a este pueblo, destruyeron sus centros metafísicos e hicieron de las personas una masa amorfa cuya única forma es la carencia de ella? Poco a poco, el adversario triunfa cuando se difunde su mensaje, y precisamente eso, me parece, ha de ser combatido con otras armas que las de la ira y el desprecio. Así que empecemos otra vez. Si el nacionalismo, como afirman sus apologistas, es realmente una de las cuestiones elementales de un pueblo, porque no ha sido descubierto hasta esas etapas tardías en las que hay que incluir la Revolución Francesa. ¿Cómo es posible que en aquellos tiempos en que se escribió el Cantar de los Nibelungos aún no existiera? ¿Cómo explicar el hecho trascendente de que alrededor de 1400 existiera sin duda una nación alemana, pero no el nacionalismo, mientras hoy, cuando éste florece, gente como Goebbels tiene que esforzarse para hacer la desvergonzada afirmación de que hay que llamar nación a ese conglomerado de asalariados, sargentos asilvestrados y vírgenes mecanógrafas? Si el nacionalismo es realmente la expresión de un pueblo fuerte, ¿cómo es posible que bajo su égida se produzca una decadencia de las costumbres, se extingan viejos usos, las personas estén desarraigadas, se haga escarnio de la lealtad, se estigmatice a quienes reflexionan, se envenenen los ríos, se asesinen los bosques? ¿Cómo puede producirse, en el punto culminante de lo nacional, esta vulgarización sin precedentes del lenguaje, esta decadencia de todas las formas de relación humana, este maltrato de los contratos y la palabra dada, este alemán de prostíbulo que hoy, evitando temerosamente cualquier extranjerismo, escribe y habla toda la Alemania oficial, desde el Estado Mayor hasta los corresponsales de guerra? ¿Cómo es posible? Intenta construir una catedral en este supuesto momento culminante de la nación y tendrás blasfemias hechas piedra. Escucha en la radio a una locutora leer una leyenda alemana y sentirás el aliento de una atmósfera de burdel. Oh. En estos tiempos, en los que la nación ha caído en manos de Edwin y Stegubeit, de Torak Spir y de Helms Niel, basta con poner la vieja palabra sagrada Alemania en tus labios, y la mentira te ahogará. Imagínate entre la multitud cuando canturrea la gran melodía de Haydn y te sonará como un concierto en una cervecería al aire libre, con servicio de restauración y el obligado olor a baño de caballeros al fondo. Todo esto bajo el signo del nacionalismo, que Federico de Prusia, el primer maquiavélico de su tiempo, no conocía cuando sacó la espada para arrancar la fama a una vida profundamente rota. Y como no estamos en 1848, sino en 1940, y al decir Alemania, no queremos decir Iglesia de San Pablo, sino Deutsche Bank y Deutsche Staatsverein, con el nacionalismo se plantea el siguiente ejemplo aritmético, ya que se da aires de tecnócrata. No podrá negar que la importancia geopolítica de los países depende del tiempo que empleemos en recorrerlos. Y así, como esa misma técnica que hoy ha entrado en unión sodomítica con Germán, el querusco, aumenta de año en año la velocidad, y hoy puedo hacer en 2 horas el camino de Memel a Lindau, para el que ayer me hacían falta 24, la técnica reduce por una parte la importancia geopolítica del área alemana a la del antiguo Gran Ducado de Sajonia-Weimar, pero exige, encubriendo su terrenalidad y su materialismo, que se rinda homenaje a ese átomo geopolítico como en los tiempos en que
Pacientes yuntas de bueyes llevaban a los príncipes alemanes a la elección de emperador en Frankfurt. Esta técnica, normalmente tan preocupada por ser consecuente, en ninguna parte actúa de forma tan paradójica como en ese campo que le es propio. ¿Es que cabe imaginar una simbiosis de técnica y autarquía? No es la técnica misma la que mezcla las razas, iguala las necesidades de los pueblos, estandariza sus gustos. ¿Tiene sentido construir un coche que alcanza los 200 kilómetros por hora si al cabo de una hora, al llegar a la frontera, se encuentra a un barbado teutón que, alzando el índice amenazante, prohíbe seguir el viaje, por motivos nacionales? Me parecerá bien que un día la técnica se vaya al diablo, igual que todas las ideas sobrevaloradas de la humanidad regresaron un día a la oscuridad de la historia humana. Veo venir tiempos en los que sin duda no desaparecerá, pero pasará a la periferia de nuestros sentimientos y hará sitio a otros centros de interés muy distintos. Aunque actualmente esté ahí, ¿creemos de verdad que se puede eternizar una situación perversa en la que rápidos e hiperdesarrollados medios de transporte vayan de un lugar con exceso de limones a otro con falta de ellos sin poder cargar o descargar la fruta que ofrecen? Y cuando realmente se fuerza esta situación, le queda a la técnica otra misión que llenar la vida de hedor, ruido y polvo, además del griterío de las masas degradadas. El nacionalismo, por ruidoso que se haya vuelto hoy, yace en la agonía y se derrumbará en esta guerra, la más plebeya de todas, mañana habrá quedado atrás, como un feo sueño sudoroso. Antaño pasé de largo ante la idea de una unidad europea, y sé que hoy ya no podemos permitirnos el lujo de seguir pasando de largo ante ella. Europa, la cuna de las grandes ideas, se encuentra ante una elección, o bien suprimir la posibilidad de nuevas guerras civiles o bien pulverizar sus catedrales y convertir su paisaje en una estepa. Finalmente, podrá quemar junto al último violín la última partitura de Mozart y terminar saliendo al encuentro de los persas, que esta vez también vienen del oeste. Hoy, volviendo de Villac, he hecho una parada frente al monte de Steinbrück, incendiado por el sol del otoño, y he podido ver una de las víboras propias de la zona arrastrándose por las rocas hasta un arroyo en pleno resplandor del mediodía. He estado durante un buen rato contemplándola y, con ojos conscientes, marcados por el destino y llenos de muda tristeza, el abigarrado gusano venenoso me ha devuelto la mirada. En mi tierra se dice que las víboras fueron creadas para chupar de la vieja tierra, en eterno proceso de rejuvenecimiento, los turbios humores y venenos que en ella se filtran provenientes de los actos de brutalidad humana y de todos nuestros pecados. Así he permanecido durante un largo rato. Luego, de regreso al melancólico lago y en cuanto el sol se ha hundido tras los carabancos, he sentido el frío aliento del otoño, y también la tristeza por un nuevo año que se pone y por toda la vida que nos han estafado porque el señor Krupp quería ganar más y los generales no sabían parar en su ansia de ser alguien. Como también han apestado con sus gritos este tranquilo valle, ayer pasó bajo mi ventana una compañía cuyo teniente montaba en su penco como un perro clavado en una empalizada, cantaban una de esas nuevas canciones implantadas por el hitlerismo, esas que, tras haber arrinconado por sentimentales las viejas canciones militares, recuerdan una música de burdel miserablemente refinada. Así fue. Pero en la cerca, en la que durante el día anterior el convencido jefe de la agrupación local había pintado en letras gigantescas, entre toda clase de desmesuradas obscenidades, Dios castiga a Inglaterra, había ocurrido algo terrible y casi impío, y quizá fui el primero que lo descubrió. Dios castiga a Inglaterra, ponía ayer en ese lugar, pero ahora un desconocido había tachado la palabra Inglaterra y la había sustituido por otro topónimo. Sí, y ahora era en verdad Prusia sobre la que aquí, en el extremo del viejo Sacro Imperio, se rogaba la venida de la ira de Dios.